Era una mañana particularmente hermosa de sábado en Guadalajara cuando Canelo Álvarez despertó en su hogar familiar. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de su habitación, prometiendo un día perfecto para una de sus actividades favoritas, caminar por los mercados tradicionales de su ciudad natal. A pesar de los años de fama internacional y los millones de dólares ganados en el ring, el campeón mexicano nunca había perdido su conexión con las raíces humildes que lo formaron después de desayunar tranquilamente con su familia. Unos huevos rancheros preparados por su madre y café de olla que llenaba la casa con su aroma característico. Canelo se vistió de manera sencilla. Eligió unos jeans desgastados, una playera blanca simple y sus tenis favoritos, esos que había usado durante sus entrenamientos matutinos por años. Se colocó una gorra de béisbol para pasar más desapercibido, aunque sabía que en Guadalajara siempre habría alguien que lo reconocería. ¿A dónde vas, mijo?, le preguntó su madre mientras él se dirigía hacia la puerta. Al mercado de San Juan de Dios, mamá. Quiero comprar algunas cosas frescas y caminar un poco entre la gente, respondió Canelo, besando la frente de la mujer que lo había criado con tanto amor y sacrificio. Ella sonrió, conociendo bien esa necesidad de su hijo de mantenerse conectado con su comunidad, sin importar cuán alto hubiera volado en su carrera. El trayecto al mercado fue relajante. Canelo manejaba lentamente por las calles familiares de su infancia, observando cómo la ciudad había crecido y cambiado a lo largo de los años, pero manteniendo esa esencia tapatía que tanto amaba. Recordó las veces que había caminado por esas mismas calles como un niño pobre, soñando con un futuro mejor para él y su familia. Ahora, décadas después, esos sueños se habían convertido en una realidad que a veces aún le parecía increíble. Al llegar al mercado de San Juan de Dios, uno de los más grandes y tradicionales de Guadalajara, Canelo se sumergió inmediatamente en la atmósfera vibrante que tanto lo tranquilizaba. El lugar bullía de actividad en vendedores, pregonando sus productos con voces potentes, compradores regateando precios con sonrisas cómplices, niños corriendo entre los pasillos mientras sus madres gritaban advertencias cariñosas, y el constante murmullo de conversaciones en español mezclándose con música de mariachi, que sonaba desde algún radio lejano. Los colores del mercado eran un festín para los ojos: montañas de chiles rojos y verdes brillantes, pirámides de naranjas y limones que parecían pequeños soles, ramos de flores tan vibrantes que competían con el arco iris, y textiles bordados a mano que contaban historias de tradiciones ancestrales. El aroma era igualmente rico, una mezcla embriagadora de especias, frutos maduras, tortillas recién hechas, carnitas que se cocían lentamente, y ese olor particular de antigüedad y historia que caracteriza a los mercados tradicionales mexicanos. Canelo comenzó su recorrido habitual, saludando cordialmente a los vendedores que lo reconocían. Doña Carmen, la señora que vendía flores desde hacía más de 30 años, le gritó desde su puesto: «Canelo, mijo hermoso, ¿cómo está la familia?». Él se acercó, compró un ramo de rosas para su madre y charlaron brevemente sobre el clima y los próximos compromisos del boxeador. Don Luis, el carnicero que había conocido a Canelo desde que era un adolescente flaco y hambriento, le ofreció las mejores piezas de carne con un guiño cómplice mientras caminaba hacia la sección de verduras. Algo captó su atención de manera inexplicable. Era como si una fuerza invisible lo hubiera jalado hacia una dirección específica. Al voltear la cabeza, vio una escena que le partió el corazón. En un pequeño puesto de artesanías mexicanas, ubicado en una esquina menos transitada del mercado, un hombre de aproximadamente 45 años, estaba sentado en una silla de plástico azul, con la cabeza enterrada entre sus manos, sollozando de una manera que transmitía una desesperación profunda y genuina. En el puesto del hombre era modesto, pero lleno de amor y dedicación. Había figuras de barro pintadas a mano, representando escenas típicas mexicanas de mariachis, charros, señoritas con vestidos tradicionales, y animales fantásticos que parecían surgir de cuentos antiguos. También había pequeños jarrones, platos decorativos y llaveros con diseños coloridos. Todo estaba meticulosamente organizado, mostrando el orgullo y el cuidado que el vendedor ponía en su trabajo. Sin embargo, a pesar de la belleza de su mercancía, era evidente que las ventas no habían sido buenas. A los compradores pasaban de largo, algunos lanzando miradas curiosas hacia el hombre que lloraba, pero la mayoría simplemente continuaba con sus compras, absortos en sus propias vidas y necesidades. Algunos murmuraban entre ellos, especulando sobre las razones del llanto, pero nadie se detenía realmente a ofrecer ayuda o consuelo. En una sociedad cada vez más acelerada y desconectada, el dolor ajeno se había vuelto algo fácil de ignorar. Canelo sintió como si recibiera un puñetazo directo al estómago. No podía explicar exactamente por qué, pero la imagen de ese hombre sufriendo lo afectó de una manera visceral y profunda. Recordó inmediatamente su propia infancia, cuando había visto a su padre llorar en silencio durante las noches difíciles,
preocupado por cómo alimentar a su familia numerosa. Recordó a su madre trabajando incansablemente, vendiendo dulces en la calle para complementar los ingresos familiares. Y como a veces regresaba a casa con lágrimas de frustración cuando las ventas habían sido malas por un momento, Canelo dudó. Una parte de él, la parte que había aprendido a protegerse de las demandas constantes de la fama, le decía que siguiera caminando, que no era su responsabilidad resolver los problemas de cada persona que encontrara en la calle. Suficiente con sus contribuciones caritativas organizadas y sus fundaciones. Pero otra parte de él, la parte que su madre había criado con valores sólidos y compasión genuina, sabía que no podía simplemente ignorar el sufrimiento humano. Cuando lo tenía frente a sus ojos, después de luchar internamente por varios segundos que se sintieron como horas, Canelo tomó una decisión que definiría no solo el resto de su día, sino también la vida de varias personas. Se dirigió lentamente hacia el puesto, sus pasos volviéndose más decididos con cada metro que avanzaba. Cuando llegó junto al hombre, se aclaró la garganta suavemente y dijo, con una voz cálida y respetuosa: disculpe, señor. Bien, ¿hay algo en lo que pueda ayudarle? El vendedor levantó la vista lentamente, como si emergiera de un trance de dolor. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto, y su rostro mostraba el agotamiento de alguien que había estado cargando un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. Cuando se dio cuenta de quién era la persona que le estaba hablando, sus ojos se abrieron con sorpresa y una mezcla de vergüenza y asombro. Canelo, murmuró, secándose rápidamente las lágrimas con la manga de su camisa de trabajo. No se preocupe por mí, campeón. No quiero molestarlo con mis problemas. Pero Canelo ya había tomado la decisión de involucrarse completamente. Miró alrededor, encontró otra silla de plástico abandonada cerca de un puesto vecino, y la acercó al puesto del hombre. Se sentó sin ceremonia, ignorando completamente las miradas curiosas de los transeúntes, que comenzaban a reconocerlo y a formar pequeños grupos susurrantes a cierta distancia. No es molestia, dijo Canelo con sinceridad. Me llamo Saúl, pero puede decirme como guste. ¿Cómo se llama usted? Roberto, respondió el hombre, aún sorprendido por la situación. Roberto Hernández. He tenido este puesto aquí durante casi 10 años. Su voz temblaba ligeramente, tanto por la emoción del llanto reciente como por la incredulidad de estar conversando con uno de los deportistas más famosos de México. Perdóneme, campeón, pero es que han sido días muy difíciles. Y creo que ya no puedo más. Canelo se inclinó hacia adelante, mostrando con su lenguaje corporal que tenía toda su atención enfocada en Roberto. Platíqueme, dijo con la paciencia y la calidez que había aprendido de su madre. A veces, cuando compartimos nuestros problemas, se vuelven un poco más fáciles de llevar. Y créame, he pasado por momentos difíciles en mi vida también. Tal vez podamos encontrar una solución juntos. Roberto dudó por un momento, limpiándose las últimas lágrimas. Era evidente que no estaba acostumbrado a hablar de sus problemas personales, especialmente con un extraño, y mucho menos con una celebridad. Pero había algo en la manera genuina y sin pretensiones con la que Canelo se dirigía a él, que lo hizo sentir cómodo y seguro. Además, la desesperación que había estado cargando era tan abrumadora que la oportunidad de desahogarse se sintió como un regalo del cielo. Es mi hijo, comenzó Roberto, su voz quebrándose inmediatamente. Se llama Miguel, tiene 8 años y es la luz de mi vida. Hace 3 meses le diagnosticaron una condición en el corazón que requiere una cirugía muy complicada y costosa. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por sus mejillas mientras continuaba. Los doctores dicen que si no recibe el tratamiento pronto, su condición podría empeorar significativamente. E incluso podría... Canelo sintió como si su propio corazón se encogiera. La imagen de un niño de 8 años luchando por su vida lo golpeó como un tren. Pensó inmediatamente en sus propios hijos, en cuánto los amaba, y en cómo se sentiría si estuviera en la situación de Roberto. ¿Qué han dicho los doctores exactamente?, preguntó, tratando de mantener la calma para poder ser de ayuda real. Necesita una cirugía que cuesta más de 800,000 pesos, continuó Roberto, su voz ahora apenas un susurro ronco. También necesita medicamentos especiales antes y después de la operación, estudios médicos y posiblemente terapias de rehabilitación. En total, estamos hablando de más de 1 millón de pesos. Yo vendo estas artesanías, campeón. En Ambundea, si Dios me bendice, puedo ganar 300 o 400 pesos. En un día malo, regreso a casa con las manos vacías. Roberto hizo una pausa, tratando de controlar sus emociones antes de continuar. Mi esposa María limpia casas de familias ricas en Zapopan. Trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado, y gana 3,000 pesos a la semana, cuando tiene suerte de encontrar trabajo, todos los días. Hemos calculado una y otra vez,
pero incluso trabajando sin descanso, sin gastar un peso en nosotros mismos, tardaríamos años en reunir ese dinero. Y Miguel no tiene años. Los doctores dicen que tiene meses, tal vez semanas. La historia continuaba volviéndose más desgarradora. Roberto explicó cómo había vendido todo lo que tenía de valor en un pequeño televisor que había comprado tras años de ahorros, las pocas joyas de oro que María había heredado de su madre, incluso la bicicleta que usaba Miguel para ir a la escuela. Empeñé mis herramientas de trabajo, las que uso para hacer estas figuras, dijo, señalando sus artesanías con una tristeza profunda. Sin esas herramientas no puedo hacer nuevos productos. Estoy vendiendo mi inventario final y cuando se acabe no sé qué vamos a hacer. Canelo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, sintiendo como el dolor de Roberto se transfería a su propio corazón. Había escuchado miles de historias de necesidad a través de su fundación y sus obras caritativas, pero había algo en la manera directa y personal de escuchar a Roberto, de ver sus lágrimas y sentir su desesperación, de primera mano, que lo afectaba de una manera completamente diferente. He ido a oficinas de gobierno, continuó Roberto. He llenado formularios, he esperado en filas durante horas, he suplicado a funcionarios que apenas me miran a los ojos, me dicen que Miguel puede ser incluido en listas de espera para ayuda médica gubernamental, pero que podría tomar meses o incluso años. También he ido a organizaciones de caridad, a iglesias, he tocado puertas de casas ricas suplicando ayuda. Algunas personas me han dado 50 o 100 pesos, que agradezco profundamente, pero es como tratar de llenar el océano con un vaso de agua. Roberto se detuvo para secarse las lágrimas nuevamente. Lo que más me duele, campeón, es ver a Miguel. Él sabe que está enfermo, pero no entiende por qué mamá y papá lloran tanto. Sigue siendo un niño alegre, sigue queriendo jugar fútbol aunque se canse rápido. Sigue preguntando cuándo va a sentirse mejor. Anoche me preguntó si era su culpa que estuviéramos tristes. ¿Y yo? Yo no supe qué decirle. Las palabras de Roberto sobre su hijo tocaron un nervio particularmente sensible en Canelo. El boxeador recordó vívidamente su propia infancia, cuando su familia había pasado por momentos económicos extremadamente difíciles. Recordó las noches cuando fingía estar dormido pero escuchaba a sus padres, hablando en susurros preocupados sobre cómo iban a pagar la renta o comprar comida. Recordó la sensación de impotencia y confusión que sentía como niño, al darse cuenta de que sus padres estaban sufriendo, pero sin entender exactamente por qué o cómo. Mi padre trabajaba en la construcción, le contó Canelo a Roberto, compartiendo parte de su propia historia. Había temporadas cuando no había trabajo, y mi madre vendía dulces en la calle para mantenernos a flote. Recuerdo verla contar y recontar las monedas cada noche, tratando de estirar cada peso. Entiendo ese dolor de ver a tu familia sufrir y sentir que no puedes hacer lo suficiente para protegerlos. Roberto asintió, sintiéndose comprendido de una manera que no había experimentado en meses. Exactamente, campeón. Uno como padre se supone que debe proteger a sus hijos, proveer, para ellos solucionar sus problemas. Pero esto es más grande que yo, es más grande que todo lo que he conocido en mi vida. Me siento tan pequeño, tan inútil. La conversación había atraído la atención de algunos vendedores cercanos y compradores curiosos, pero manteniéndose a una distancia respetuosa. Doña Elena, que vendía comida a unos metros de distancia, había estado observando con creciente emoción. Conocía a Roberto desde hacía años y sabía de la situación de su hijo. Varios otros vendedores se acercaron gradualmente, formando un círculo silencioso y comprensivo alrededor de los dos hombres en Canelo. Miró alrededor del pequeño puesto de Roberto, observando el cuidado y la artesanía que se reflejaba en cada pieza. ¿Usted mismo hace todas estas figuras?, preguntó, tomando en sus manos una pequeña escultura de un mariachi. Roberto asintió con orgullo. A pesar de su tristeza, aprendí de mi abuelo cuando era niño. Él me enseñó que cada pieza debe tener alma, que debe contar una historia. Cada figura me toma horas hacer, pero es lo único que sé hacer bien. Son hermosas, dijo Canelo sinceramente examinando la calidad del trabajo. Se puede ver el amor y la dedicación en cada detalle. Luego Roberto continuó su historia, explicando cómo la situación médica de Miguel había afectado no solo sus finanzas, sino toda su vida familiar. María había tenido que reducir sus horas de trabajo para cuidar a Miguel durante sus citas médicas y momentos de debilidad. Esto había reducido aún más sus ingresos familiares, justo cuando más necesitaban dinero. A veces, confesó Roberto, me quedo despierto toda la noche, pensando en qué más puedo hacer. He considerado vender el único patrimonio que tenemos, que es nuestra pequeña casa. Pero si hacemos eso, ¿dónde viviremos mientras Miguel se recupera? Y la verdad es que ni siquiera vale lo suficiente para cubrir todos los gastos médicos. Roberto también compartió cómo la situación había afectado emocionalmente a toda la familia. María está agotada, tanto física como emocionalmente. Trabaja todo el día. Luego viene a casa a cuidar a Miguel,
y por las noches se queda despierta investigando en internet sobre la condición de nuestro hijo, buscando milagros o alternativas más baratas. Ha perdido mucho peso y apenas sonríe ya. La historia se volvía más conmovedora a medida que Roberto describía los pequeños momentos que lo destrozaban. Miguel a veces me pregunta por qué ya no compramos sus cereales favoritos, o por qué ya no vamos a comer a su restaurante preferido los domingos como solíamos hacer. Trato de explicarle que estamos ahorrando dinero para algo importante, pero él es muy inteligente. Se da cuenta de que algo está muy mal. Canelo escuchaba cada palabra con una atención y compasión que Roberto no había sentido de nadie más en mucho tiempo. El boxeador no interrumpía, no ofrecía consejos vacíos, simplemente estaba presente, absorbiendo el dolor de otro ser humano con una empatía genuina que nacía de sus propias experiencias de lucha y superación. ¿Sabe qué es lo que más me mata, campeón?, continuó Roberto, su voz quebrándose nuevamente. Miguel sigue siendo optimista. Sigue diciendo que cuando se cure va a ayudarme a hacer figuras de barro. Dice que quiere aprender para que podamos trabajar juntos. Tiene planes para el futuro, sueños, esperanza. Yo no sé cómo decirle que tal vez no podamos darle esa oportunidad. Esas últimas palabras fueron como un puñetazo al alma de Canelo. El boxeador sintió una combinación de rabia hacia la injusticia de la situación y una determinación férrea de hacer algo al respecto. No podía quedarse ahí sentado, escuchando sobre el sufrimiento de un niño inocente y su familia, sin tomar acción. Su mente comenzó a trabajar rápidamente, evaluando opciones y soluciones. Roberto, dijo Canelo con una voz que transmitía determinación y autoridad, quiero que me escuche con mucha atención. Su hijo va a estar bien. Miguel va a recibir el mejor tratamiento médico disponible, y usted va a poder enfocarse únicamente en cuidar a su familia sin preocuparse por el dinero. Le doy mi palabra. Roberto lo miró con confusión y una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Qué quiere decir, campeón? Canelo no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sacó su teléfono celular y comenzó a hacer una serie de llamadas que cambiarían completamente la vida de la familia Hernández. La primera llamada fue a su asistente personal, una mujer eficiente llamada Carmen, que había trabajado con él durante años. Carmen, necesito que hagas algo urgente para mí, dijo Canelo, alejándose unos pasos del puesto para hablar con privacidad. Hay un niño que necesita cirugía de corazón. Necesito que contactes a los mejores cardiólogos pediátricos de Guadalajara y del país. En dinero no es problema. Quiero la mejor atención médica posible. La segunda llamada fue a su contador y administrador financiero. Luis, necesito que prepares una transferencia inmediata. Es para gastos médicos de emergencia. Sí, autorizo la cantidad que sea necesaria. Te voy a pasar los detalles en unos minutos. La tercera llamada fue al director de su fundación benéfica. Doctor Martínez, tengo una situación aquí que requiere atención inmediata. Es un caso perfecto para nuestro programa de asistencia médica infantil. Sí, quiero que activemos el protocolo de emergencia. Roberto observaba estas conversaciones con una mezcla de asombro y esperanza creciente, pero aún sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Algunos de los vendedores cercanos también habían comenzado a acercarse más, dándose cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Cuando Canelo terminó sus llamadas, regresó junto a Roberto con una sonrisa que irradiaba confianza y calidez. Roberto dijo, sentándose nuevamente, en una hora, el mejor cardiólogo pediátrico de Guadalajara va a llamarlo para programar una cita con Miguel. Todos los gastos médicos, todos los tratamientos, todas las medicinas, todo está cubierto. Su hijo va a recibir la atención que necesita. Roberto parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar la información, como, ¿qué está diciendo? Campeón, no entiendo. Canelo sonrió más ampliamente. Estoy diciendo que ya no tiene que preocuparse por el dinero para el tratamiento de Miguel. Mi fundación va a cubrir todos los gastos médicos, y yo personalmente me voy a asegurar de que reciba la mejor atención posible. Pero Canelo no se detuvo ahí. Sacó su billetera y contó una cantidad considerable de billetes, más dinero, del que Roberto había visto junto en su vida entera. Esto, dijo Canelo, entregándole el dinero a Roberto, es para que usted y María no tengan que preocuparse por gastos familiares durante los próximos meses. Para comida, renta, transporte al hospital, lo que necesiten. Quiero que se enfoquen únicamente en cuidar a Miguel y en estar juntos como familia. Roberto tomó el dinero con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Campeón, yo no sé qué decir, no sé cómo pagarle esto. Es más dinero del que he visto en mi vida entera. Canelo colocó su mano en el hombro de Roberto. No me debe nada. Solo cuide a su familia y mantenga la fe. Miguel va a estar corriendo y jugando fútbol nuevamente antes de lo que se imagina. La escena había atraído una multitud considerable. Vendedores de puestos cercanos, compradores curiosos y transeúntes se habían acercado gradualmente, formando un círculo respetuoso pero emocionado alrededor de Canelo y Roberto. Algunos susurraban emocionados, otros se secaban lágrimas,
y muchos grababan discretamente con sus teléfonos celulares, aunque manteniendo una distancia apropiada a doña Elena. La vendedora de comida, que conocía bien a Roberto, se acercó con lágrimas en los ojos. Roberto le dijo: «¿Conoces a Miguel desde que era bebé? Este es un milagro, mijo. Un verdadero milagro». Otros vendedores comenzaron a compartir sus propias palabras de apoyo y felicitaciones, creando una atmósfera de celebración comunitaria entre la multitud. Una joven estudiante de comunicación de la Universidad de Guadalajara llamada Ana había estado comprando artesanías para un proyecto escolar cuando notó la conmoción. Al principio simplemente se había acercado por curiosidad, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba presenciando, decidió documentar discretamente el momento. Con manos ligeramente temblorosas por la emoción, comenzó a grabar con su teléfono celular, capturando no solo la conversación entre Canelo y Roberto, sino también las reacciones emotivas de las personas alrededor. Roberto, abrumado por la generosidad y la bondad que acababa de experimentar, no podía contener sus emociones. Las lágrimas que había estado derramando por desesperación se transformaron en lágrimas de alegría, gratitud y alivio. «Campeón», logró decir entre sollozos, «usted no sabe lo que esto significa para mi familia. Miguel va a poder vivir, va a poder crecer, ir a la escuela, cumplir sus sueños». Canelo también se sintió emocionado por el momento. Ver la transformación inmediata de desesperación a esperanza en el rostro de Roberto le recordó por qué había comenzado sus trabajos caritativos en primer lugar. Roberto le dijo: «Quiero que me prometa algo. Cuando Miguel esté completamente recuperado y ustedes estén bien, quiero que recuerde este momento no para sentirse en deuda conmigo, sino para recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros». Roberto asintió vigorosamente, secándose las lágrimas con la manga de su camisa. «Se lo prometo, campeón. Y también le prometo que voy a enseñar a Miguel sobre la bondad que usted nos ha mostrado. Él va a crecer sabiendo que hay personas buenas en el mundo, personas que ayudan a otros sin esperar nada a cambio». Canelo se levantó de su silla, seguido por Roberto. Sin pensarlo dos veces, los dos hombres se abrazaron de una manera que trascendía las barreras sociales y económicas. Era un abrazo entre dos seres humanos que habían compartido un momento profundamente humano y transformador. El abrazo duró varios segundos, mientras la multitud observaba en silencio respetuoso, muchos de ellos también emocionados hasta las lágrimas. «Voy a mantenerme en contacto», le dijo Canelo a Roberto. «Quiero seguir el progreso de Miguel. Si necesitan cualquier cosa adicional, cualquier cosa en absoluto, quiero que me llamen». Le entregó a Roberto una tarjeta con el número directo de su asistente. «Carmen va a estar esperando su llamada y ella tiene instrucciones de ayudarlos con lo que sea necesario». Roberto tomó la tarjeta como si fuera el objeto más valioso del mundo. «Gracias, campeón. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias por devolvernos la esperanza. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia por el resto de sus vidas». Ana, estudiante que había estado grabando, había capturado todo el intercambio emocional. Su video, de aproximadamente 3 minutos de duración, mostraba no solo la generosidad de Canelo, sino también la reacción genuina y emotiva de Roberto, así como las caras conmovidas de las personas que habían presenciado el momento, sin saber que estaba documentando lo que pronto se convertiría en uno de los videos más virales del año. Ana guardó su teléfono, profundamente impactada por lo que acababa de presenciar después del abrazo. Canelo pasó unos minutos más con Roberto, ayudándolo a organizar los próximos pasos. Le explicó cómo funcionaría el proceso médico, le aseguró que el mejor equipo médico estaría disponible para Miguel, y le dio consejos prácticos sobre cómo manejar la situación con los hospitales y las clínicas. «Recuerde», le dijo Canelo, «usted no es un paciente de caridad. Miguel va a recibir el mismo tratamiento que recibiría el hijo de cualquier persona rica. Los mejores doctores, los mejores hospitales, la mejor tecnología médica. Su hijo se merece lo mejor, y eso es exactamente lo que va a recibir». Finalmente, llegó el momento en que Canelo tenía que continuar con su día. Pero antes de irse, compró varias de las artesanías de Roberto, pagando generosamente por cada pieza. «Estas van a ir a mi casa», le dijo, «y cada vez que las vea, voy a recordar este día y voy a pensar en Miguel corriendo y jugando». Cuando Canelo finalmente se alejó del puesto, la multitud comenzó a dispersarse gradualmente, pero la emoción y la energía del momento permanecieron en el aire. Roberto se quedó en su puesto, aún procesando todo lo que había sucedido, mirando el dinero en sus manos y la tarjeta de contacto como si fueran tesoros invaluables. Esa misma tarde, Ana regresó a su apartamento estudiantil, aún emocionalmente impactada por lo que había presenciado. Después de reflexionar durante varias horas sobre si debía compartir el video, finalmente decidió subirlo a sus redes sociales. Escribió un mensaje simple pero poderoso. «Anoy, presencié algo que restauró mi fe en la humanidad. Esto es lo que significa ser un verdadero campeón, no solo en el deporte sino en la vida». El video comenzó a circular modestamente entre sus amigos y compañeros de universidad.
pero la naturaleza emotiva y auténtica del contenido hizo que se compartiera rápidamente. En cuestión de horas, había llegado a grupos de Facebook locales, luego a páginas de noticias regionales y eventualmente a plataformas más grandes como Instagram, TikTok y Twitter. Para la noche del mismo día, el video había sido visto por cientos de miles de personas. Para el siguiente día, esa cifra había aumentado a millones. Los comentarios llegaban en avalancha desde todo el mundo, fanáticos del boxeo, personas que ni siquiera seguían el deporte, celebridades internacionales y ciudadanos comunes de docenas de países expresaron su admiración y respeto por el gesto de Canelo. Esto es porque Canelo es mi héroe, escribió un usuario desde España. No solo es grande en el ring, sino también como ser humano. Un comentario desde Argentina decía, llorando aquí, esto es lo que el mundo necesita más en personas con poder que usen su influencia para ayudar a otros. Desde Estados Unidos, I don't even speak Spanish, but I'm crying. This is beautiful humanity. Medios de comunicación internacionales comenzaron a recoger la historia. CNN en español, Univisión, ESPN y docenas de otros canales de noticias importantes reportaron sobre el video viral. El hashtag Canelo Campeón de Corazón comenzó a trending mundialmente en Twitter. La historia se tradujo a múltiples idiomas y se compartió en plataformas de todo el mundo durante los siguientes días. La historia tuvo un impacto que trascendió las redes sociales. Roberto se convirtió en una pequeña celebridad local no por buscar fama, sino porque su historia había tocado tantos corazones que las personas querían conocer más sobre él y su familia. Periodistas locales visitaron su puesto en el mercado para entrevistarlo, siempre con respeto y sensibilidad hacia su situación. Miguel, por su parte, comenzó su tratamiento médico inmediatamente. Los mejores cardiólogos pediátricos de México se hicieron cargo de su caso, y la cirugía se programó para la siguiente semana, en uno de los hospitales más prestigiosos del país. María, la madre de Miguel, no podía creer la transformación que había experimentado su vida en tan poco tiempo. Es como un sueño, le dijo María a un periodista local. Hace una semana no sabíamos cómo íbamos a salvar a nuestro hijo. Ahora, no solo va a recibir el mejor tratamiento posible, sino que toda nuestra vida ha cambiado. Hemos conocido a tantas personas buenas que han sido inspiradas por la historia de Canelo y Roberto. La historia también inspiró a otras personas a actuar. Una familia adinerada de Guadalajara contactó a Roberto para ofrecerle un local más grande y mejor, ubicado para su negocio de artesanías, con renta gratuita durante el primer año. Una escuela de arte local se ofreció a darle clases gratis para perfeccionar sus técnicas y expandir su línea de productos, pero tal vez el impacto más significativo fue la onda de generosidad, que se extendió mucho más allá del caso específico. T. Miguel. Inspiradas por el ejemplo de Canelo, docenas de personas comenzaron a organizar colectas y actos de caridad en sus propias comunidades. Se creó un movimiento informal llamado Corazones de Campeón, donde personas de todos los niveles socioeconómicos compartían actos de bondad inspirados por lo que habían visto en el mercado de Guadalajara en atletas de otros deportes. Comenzaron a participar más activamente en obras caritativas. Celebridades de la música, el cine y la televisión empezaron a usar sus plataformas para destacar causas sociales. El simple acto de compasión de Canelo se había multiplicado en ondas de generosidad que se extendieron no solo por México, sino por toda América Latina y más allá semanas después. Cuando los medios le preguntaron a Canelo sobre aquel día en el mercado, el campeón reflexionó profundamente sobre el significado del momento. Creo que todos tenemos la oportunidad de ser campeones en la vida diaria, no solo en el deporte, dijo durante una entrevista. La verdadera victoria no se mide solo por cinturones o trofeos, sino por la capacidad que tenemos de tender la mano a quienes sufren y transformar el dolor en esperanza. El boxeador también habló sobre cómo el encuentro con Roberto lo había afectado personalmente. Ese día en el mercado me recordó por qué hago lo que hago no solo como boxeador, sino como persona. Cuando tienes la bendición de tener recursos y una plataforma, tienes la responsabilidad de usarlos para algo más grande que tú mismo. Miguel se recuperó completamente de su cirugía. Meses después, era un niño saludable y activo que había cumplido su promesa de aprender a hacer figuras de barro junto a su padre. Roberto había expandido su negocio y ahora empleaba a otros artesanos locales, creando empleos en su comunidad. María había podido reducir sus horas de trabajo de limpieza para pasar más tiempo con su familia, pero para Roberto, el regalo más grande no había sido el dinero o la atención médica, sino la lección sobre la bondad humana que había aprendido y que ahora transmitía a su hijo. Miguel entiende ahora que en el mundo hay personas buenas que ayudan a otros sin esperar nada a cambio, le dijo Roberto a un periodista durante una entrevista de seguimiento. Y él ha prometido que cuando crezca va a hacer lo mismo por otros niños que lo necesiten. La historia de Canelo, Roberto y Miguel se convirtió en algo más que un momento viral. Se convirtió en un símbolo de esperanza, compasión
y la capacidad que todos tenemos de marcar una diferencia en la vida de otros. Recordó a millones de personas alrededor del mundo que la verdadera grandeza no se mide solo por logros personales, sino por la disposición de usar nuestras bendiciones para bendecir a otros. Y en el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara, en el mismo puesto donde todo comenzó, Roberto continúa vendiendo sus artesanías hechas a mano. Pero ahora cada pieza que crea lleva consigo no solo la tradición que aprendió de su abuelo, sino también la historia de bondad y esperanza, que cambió su vida para siempre. Y cada día, cuando llega al mercado, Roberto recuerda las palabras de Canelo, aunque siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, y que la verdadera victoria está en ayudar a otros cuando más lo necesitan. Un año después de aquel encuentro que cambió tantas vidas, Canelo recibió una llamada que lo emocionó profundamente. Era Roberto, invitándolo a una celebración muy especial en el primer cumpleaños de Miguel después de su completa recuperación. «Campeón», le dijo Roberto por teléfono, «Miguel ha estado preguntando por usted todos los días. Mostrarle las figuras de barro que ha aprendido a hacer». Canelo no dudó ni un segundo en aceptar la invitación. El sábado siguiente se dirigió hacia la humilde pero acogedora casa de la familia Hernández en un barrio de clase trabajadora de Guadalajara. La casa había cambiado notablemente desde la última vez que la había visitado durante la recuperación. De Miguel ahora tenía una pequeña ampliación en la parte trasera que servía como taller de artesanías, donde Roberto había instalado un horno para barro y todas las herramientas necesarias para enseñar a su hijo el oficio familiar. Cuando Canelo tocó la puerta, fue recibido por Miguel, quien ahora era un niño de 9 años completamente saludable, con mejillas rosadas y una energía desbordante que contrastaba dramáticamente con la imagen frágil que Canelo había visto en las fotografías del hospital un año atrás. «Canelo», gritó Miguel saltando hacia los brazos del boxeador. «Papá me ha enseñado a hacer mariachis de barro igual que él». La casa estaba llena de familiares, amigos del barrio y varios de los vendedores del mercado que habían presenciado aquel momento histórico. María había preparado un festín tradicional mexicano en mole poblano, tamales, arroz con leche y aguas frescas de varios sabores. La mesa estaba decorada con las propias creaciones artesanales de Roberto y Miguel, creando una atmósfera cálida y festiva que irradiaba gratitud y alegría durante la comida. Miguel no se separó de Canelo, contándole con entusiasmo sobre su progreso en la escuela, sus nuevos amigos y especialmente sobre las técnicas de alfarería que había estado aprendiendo. «Mira, Canelo», dijo Miguel, corriendo hacia el taller para traer una pequeña figura que había hecho. Era un boxeador en pose de victoria, claramente inspirado en su héroe personal. «Esta es para ti. La hice pensando en cuando me salvaste». «Levira». Canelo tomó la pequeña escultura con reverencia, examinando cada detalle meticulosamente pintado por las pequeñas manos de Miguel. La figura tenía guantes rojos, shorts verdes como los colores de la bandera mexicana, y una expresión de determinación que capturaba perfectamente el espíritu del boxeo. «Es la obra de arte más hermosa que he recibido jamás», le dijo Canelo a Miguel. Y realmente lo sentía así en Roberto, observando la interacción entre su hijo y el hombre que había salvado su vida. Se sintió abrumado nuevamente por la gratitud. «Campeón», le dijo, «no pasa un día sin que demos gracias por lo que usted hizo por nuestra familia. Pero quiero que sepa que el regalo que nos dio va mucho más allá del dinero o la atención médica. Nos devolvió la fe en la humanidad». Durante la celebración, varios vecinos se acercaron a Canelo para compartir sus propias historias de cómo el video viral los había inspirado a ayudar a otros en su comunidad. Doña Carmen, una vecina de 80 años, le contó cómo había organizado una colecta en su cuadra para ayudar a una familia que había perdido su casa en un incendio. «Vi lo que usted hizo por Roberto», le dijo, «y pensé en si Canelo puede ayudar siendo tan famoso y ocupado. Yo también puedo hacer algo desde mi humilde posición». Un joven universitario llamado Carlos se acercó tímidamente para contarle a Canelo cómo el video lo había inspirado a cambiar su carrera. «Estaba estudiando administración de empresas solo por el dinero», explicó. «Pero después de ver lo que usted hizo, decidí cambiarme a trabajo social. Quiero dedicar mi vida a ayudar a familias como la de Roberto». Estas historias se repetían una y otra vez durante la tarde. El acto de bondad de Canelo había creado un efecto dominó de generosidad que seguía expandiéndose. Un empresa local había establecido un fondo de emergencia médica para niños de familias de bajos recursos. Un grupo de amas de casa había creado una red de apoyo para familias en crisis. Incluso los niños de la escuela de Miguel habían organizado ventas de limonada para recaudar fondos para otros compañeros que necesitaban ayuda. Pero tal vez la historia más conmovedora vino de Ana, la estudiante universitaria que había grabado el video original. Ahora era una periodista establecida
que se especializaba en historias de impacto social. Su ejemplo me enseñó que mi trabajo no debería ser solo reportar noticias, le dijo a Canelo, sino también inspirar a las personas a crear cambios positivos en sus comunidades. Ana había seguido documentando los efectos a largo plazo del video viral, creando un documental completo sobre cómo un simple acto de bondad había transformado una comunidad entera. El documental, titulado El campeón del corazón, había sido seleccionado para varios festivales internacionales de cine y había generado aún más conciencia sobre la importancia de la compasión comunitaria. Y así, lo que comenzó como lágrimas de desesperación en un mercado de Guadalajara, se había convertido en un río de esperanza que fluía por el mundo entero, recordando a todos que la verdadera grandeza no se mide en títulos ganados, sino en vidas transformadas en el fin.